Ahora vamos a complicar un poco más la situación. Todavía vamos a continuar trabajando con conducción, pero vamos a hacer ahora un muro compuesto. Con muro compuesto me voy a referir a un muro que va a tener varias capas. Ya no va a ser homogéneo en todo su espesor y vamos a tener que aplicar otro conjunto de ecuaciones o adaptar nuestras ecuaciones a esta situación. Entonces, las características de nuestro muro va a ser parecidas al ejercicio pasado. Vamos a tener un muro de concreto de 20 centímetros de espesor, pero ahora vamos a tener un aplanado. Un aplanado que va a ser de yeso y va a ser de 2 centímetros. Y este aplanado se va a encontrar en exterior e interior, por ambos lados del muro. También va a ser importante decir que va a haber pintura en ambos lados. Y la temperatura va a ser exactamente igual que en el ejercicio pasado. Vamos a tener en el exterior 30 grados centígrados y en el interior vamos a tener 20 grados centígrados. Nos está pidiendo la densidad de flujo y dibujar el perfil de temperatura. Son las dos cosas que nos pide el problema. Vamos a empezar con la serie de pasos que hemos visto con anterioridad. 1. El esquema general. Entonces vamos a dibujar nuestro muro y ahora es importante considerar todas las capas que va a tener. Desde el centro, que sabemos que va a tener concreto, hasta los extremos, que vamos a saber que va a haber yeso en ambos lados. La pintura no la voy a poner en este esquema y ahorita les voy a explicar por qué situación. Entonces sabemos que vamos a tener un cierto espesor y un lambda, una conductividad del concreto, pero que ahora vamos a tener también un espesor y una conductividad de estas capas. Y sabemos que es la misma conductividad para ambas y el mismo espesor. Entonces vamos a decir que es espesor 1 y lambda 1, que va a ser igual a el espesor 3, perdón, y lambda 3. Y la capa intermedia va a ser la capa 2. Entonces vamos a decir que es el espesor 2 y lambda 2. De igual manera que en el ejercicio pasado tenemos la temperatura exterior y la temperatura interior. Y vamos a hacer la misma suposición, que va a haber un flujo que va a ir de mayor temperatura a menor temperatura, que va a ser el flujo interior. Ya tenemos nuestro esquema general. Ahora vamos a ir al siguiente paso, que va a ser el esquema de las resistencias térmicas. Bien, ahora cada capa va a tener su propia resistencia térmica, por lo que ahora vamos a tener 1, 2, 3 resistencias térmicas que van a estar todas en serie y es lo que hay que representar. En un extremo tenemos la temperatura exterior y en otro extremo tenemos la temperatura interior. Y vamos a tener una cierta temperatura en esta frontera o en este cambio de material, que le vamos a llamar temperatura 1, a la que tenemos entre el yeso exterior y el concreto,
y temperatura 2 al que tenemos en el concreto, entre el concreto y el yeso interior. Y vamos a tener la resistencia 1, que es la del primer yeso, resistencia 2, que va a ser la del concreto, y resistencia 3, que va a ser la del yeso. Pero como tienen la misma espesor y misma conductividad, sabemos que la resistencia 1 y la resistencia 3 va a ser la misma, que no siempre o no necesariamente tiene que ser el caso, pero en este por simplicidad así está resultando. Y vamos a tener un flujo, que ya lo representamos aquí arriba, que va a ir del exterior al interior y va a ser el flujo interior. Algo importante aquí es que el flujo va a ser constante en todas las capas. Vamos a ver que a lo mejor el gradiente de temperatura va a ir cambiando, pero es importante que va a ser constante. No va a haber un flujo para cada una de las capas. No va a haber flujo 1, flujo 2, flujo 3, sino que va a ser en este caso, cuando tenemos varias capas, va a ser un solo flujo que va a ir en el mismo sentido que vimos la vez pasada, de temperatura mayor a temperatura menor. Y ahora, como tenemos varias resistencias, vamos a hacer una simplificación que nos va a permitir calcular este flujo, que va a ser la resistencia equivalente. Con la resistencia equivalente vamos a tener ahora solamente una resistencia para todo el problema. Vamos a tener aquí la temperatura exterior, la temperatura interior, la resistencia equivalente y el mismo flujo interior. Sabemos que es el mismo flujo que hemos puesto en nuestro otro diagrama. En el diagrama con detalle que está tomando en cuenta todas las resistencias. Entonces vamos a ver ahorita cómo se relaciona este diagrama con el otro diagrama. El siguiente paso va a ser calcular las resistencias térmicas. Ese es el paso número 3. Vamos a trabajar primero con las resistencias individuales, es decir, R1, R2 y R3. Que sabemos que 1 y 3 va a ser el aplanado de yeso, mientras que 2 va a ser el concreto. Sabemos que el espesor 1 y el 3 son el mismo y van a ser 0.02 metros o 2 centímetros. Y que la conductividad 1 y la 3 también son iguales y buscamos cuál es la conductividad del yeso. Y vamos a obtener que es de 0.372 watts por metro Kelvin. Podemos calcular ahora sí la resistencia 1 y la resistencia 3 dividiendo el espesor entre la conductividad. Ya lo hemos hecho con anterioridad. Y en este caso nos va a dar 0.0538 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Aquí está. Y la resistencia 2, que va a ser la del concreto, esa la calculamos en el ejercicio anterior. Sabemos que es 0.1149 metros Kelvin sobre watts. Ahora hay que darnos cuenta que, aunque es mayor
o más bien como es mayor la conductividad del yeso, es decir, el yeso transmite el calor más fácilmente, y además, como el espesor es menor, entonces la resistencia que va a poner a esa transmisión de calor va a ser considerablemente menor en esa capa tan delgada de yeso que en esta capa de concreto que es más gruesa. Entonces, el concreto en este caso, como es más grueso y es más aislante, nos va a dar mayor resistencia a la conducción de calor que estas capas de yeso. Ahora, ya que tenemos estas resistencias, podemos calcular la resistencia equivalente. Y por fórmula vamos a saber que la resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. Es decir, va a ser R1 más R2 más R3. Que esa suma nos va a resultar 0.2225 metros cuadrados Kelvin sobre watt. Ya que tenemos esta resistencia equivalente, podemos proceder a calcular el flujo. Entonces, como vemos, estas tres resistencias, como están en serie, se suman y obtenemos la resistencia equivalente, que es lo mismo que sucedería con nuestra analogía eléctrica. Entonces, procedemos al siguiente paso, que va a ser calcular la densidad de flujo. Conocemos ya la fórmula, que la densidad de flujo va a ser la diferencia de temperatura entre la resistencia, que en este caso va a ser la resistencia equivalente. Y el resultado nos da de 44.94 watts sobre metro cuadrado. Entonces vamos a poner aquí el resultado para enmarcarlo. El flujo son 44.94 watts sobre metro cuadrado. Ya resolvimos la primera parte de nuestro ejercicio. La siguiente parte va a ser dibujar el perfil de temperaturas y ya nos va a requerir hacer un poco más de trabajo que con el muro simple, porque todavía no conocemos cuánto es la temperatura 1 ni la temperatura 2. Todavía nos falta poder conocer esas temperaturas para poder hacer el dibujo o la gráfica de nuestro perfil de temperatura. Entonces vamos a proceder con eso en este momento. Paso 5, calcular el perfil de temperatura. Y la ecuación nos va a decir que la temperatura I va a ser la temperatura I menos 1 menos el flujo, que va a ser constante para todas las temperaturas, por cada una de las resistencias. Y es importante que vamos a ir de T0, que va a ser la temperatura mayor, a Tn, que va a ser la temperatura menor. Entonces, en este caso, T0 va a ser la temperatura exterior, y en este caso la menor va a ser la temperatura interior, pero esto puede cambiar. Es algo que va a depender de cada ejercicio. Entonces vamos a calcular la temperatura 1, que es la que está continua o adyacente a la temperatura exterior. Entonces, la temperatura 1 va a ser igual a la temperatura exterior menos el flujo por la resistencia 1. Es lo que podemos ver aquí. La temperatura exterior va a ir bajando la temperatura al llegar a la temperatura 1 debido a la resistencia 1. Entonces, si sustituimos y calculamos, tenemos que la temperatura 1 va a ser de 27.6 grados centígrados.
Ahora la temperatura 2 va a ser la temperatura 1, es decir, vamos avanzando en cada paso de I. Entonces va a ser la temperatura 1 menos el flujo por la resistencia 2 y va a ser de 22.4 grados centígrados. Para comprobar, vamos a calcular la temperatura interior, que aunque ya conocemos la temperatura interior, justamente nos debería dar el resultado que esperamos. Entonces la temperatura interior va a ser la temperatura 2 menos el flujo por la última resistencia, la resistencia 3. Y esto nos va a dar 20 grados. A lo mejor nos puede dar 19.9 o 20.1 de acuerdo a los redondeos que hayamos hecho en este caso. Pero si lo hiciéramos con toda la precisión nos daría 20 grados. Ya con estos datos podemos proceder ahora sí a graficar nuestro perfil de temperatura, que es el último paso de este ejercicio. Entonces tenemos en el eje vertical tenemos la temperatura, tenemos 30 grados, vamos a poner 20 y 10. Mientras que en el eje horizontal vamos a tener la distancia. En este caso ya no vamos a tener una escala, porque claramente estos son 20 centímetros y esto deben ser 2 centímetros. Entonces no va a ser complicado dibujar la escala. Entonces nada más establecemos que no está a escala. Mientras que el eje vertical sí tiene una escala congruente. Tenemos otra vez nuestra temperatura exterior y nuestra temperatura interior. Sabemos que la temperatura de la superficie, en este caso de conducción, es igual a la temperatura exterior y a la temperatura interior. En el siguiente ejercicio que veamos convección, vamos a ver que esto ya no va a ser cierto en ese caso. La temperatura 1, que dijimos que estaba en la interfaz entre yeso y concreto, va a ser de 27 grados, 27.6, más o menos ahí. Y la temperatura 2 va a ser de 22.4, más o menos en esta situación. Y conectamos con rectas. Eso es importante. Estamos en conducción en estado estacionario, entonces todos son rectas. Son rectas y cada material va a tener una pendiente diferente. Aunque el flujo sea el mismo, el gradiente va a depender del espesor y de la lambda. Aquí obviamente se ve muy parecido porque no estamos a escala, pero como esto es mucho más angosto, esta pendiente va a cambiar considerablemente. Entonces tenemos que esta es la temperatura 1 y esta es la temperatura 2. Y la conexión entre cada punto o el cambio a lo largo de una capa homogénea va a ser una línea recta. Entonces es importante no olvidar que siempre vamos a tener puras rectas en el caso de conducción. Y con esto ya hemos terminado todo lo que se le pedía en este ejercicio de conducción en un muro compuesto.